¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Zona Política. Tenemos un programa especial hoy. Vamos a hablar en el primer bloque respecto de esta modificación que ha impulsado el oficialismo en el Congreso. Va a comenzar a tratarse en comisiones mañana y que tiene que ver con modificaciones a la ley de abastecimiento. Aquí hay una definición del gobierno que elige hacer esto cuando está a poco más de un año de las elecciones. Uno se pregunta por qué. Evidentemente que hay una determinación política de hacer esto. Le genera problemas. Salió parte del poder económico en Argentina a través de muchas cámaras a decir que es un problema, que esto es ir hacia una medida que ya tomó Venezuela y que no dio resultado. Por otro lado, hay otros sectores que entienden que es la función del Estado, la de regular, la de intervenir y en este caso tratando de cuidar a los consumidores. Vamos a hablar aquí sobre este tema, dos miradas diferentes. Va a estar con nosotros Martín Amengual, que es el titular de la Fundación Mediterránea, y también va a estar el titular de APIMES, Gabriel Tobal, aquí con nosotros, en un ratito nada más discutiendo sobre esta historia. Probablemente también esto derive en el empleo y demás, pero es uno de los temas candentes. Vamos a estar en el segundo bloque con Gustavo Córdoba, que tiene mediciones, que tiene datos políticos frescos de cara a 2015, a nivel nacional, a nivel provincial y también a nivel municipal. Como siempre, en el último bloque estará Jorge Basalo aquí con nuevos testimonios, testigos de la mega causa de la Perla. Además tenemos invitados en las redes sociales que vienen de la mano de Julio Bullati. Juli, ¿cómo andás? Bien, Cristian. Terminando el fin de semana largo. Sí, ¿no? Sí, disfrutando. Bueno, disfrutando. Esta noche nos están acompañando en Twitter Fernando Civila, director ejecutivo de la Unión Industrial de Córdoba. También va a estar opinando el periodista Javier de Pascuale, del diario Comercio y Justicia y de Radio Nacional. También quien va a opinar es Nadine Argañarás, él es director de IARAF. Y por último, Horacio Muñoz, de Casa Pyme Córdoba. Los invitamos, @Zona Política TV en Twitter y en Facebook también Zona Política TV. Bueno, muy bien. Enseguida estamos aquí con Tobal y con Amengual hablando sobre los cambios, las modificaciones en la ley de abastecimiento y las opiniones diferentes que hay respecto a esta cuestión. Pero no quería empezar el programa sin recordar lo que pasó con nuestro compañero Dante Leguizamón el viernes pasado. Él estaba trabajando en Cortaderos allí y fue esa misma noche amenazado por el jefe de la policía de Córdoba. Por supuesto que repudiamos tajantemente lo que ha ocurrido. Creemos que esto atenta contra la posibilidad de que trabajemos. Bueno, Dante ha pasado unos días muy malos. Hoy ha pedido disculpas públicamente a través de un comunicado el jefe de la policía. También fue consultado el gobernador de la provincia de Córdoba respecto de esto. Recordarán que hace un año De la Sota sacó por decreto una ley para favorecer supuestamente la libertad de prensa. Antes lo había hecho Macri. Bueno, vamos a compartir lo que dijo 30 segundos aquí De la Sota y después vamos a charlar un par de minutitos con el propio Dante Leguizamón aquí. No he estado aquí, pero me extraña mucho porque el jefe de policía es una persona de bien, reconocido por todos, muy amable con la prensa, que está siempre a disposición cuando lo consultan sobre cualquier tema. Le ha dicho al periodista que después se va a encargar de él. ¿Usted tiene conocimiento de esto? No. Y hay que ver, todas las comunicaciones por Twitter deben ser muy cuidadosas, al menos yo lo soy. Bueno, la verdad que esperamos al menos una respuesta más rotunda, que vaya en contra de violentar la democracia para trabajar, para que podamos hacerlo de otra manera. Digo, por parte del gobernador de la provincia, quizá no estaba enterado, pero en todo caso hay tiempo para que dé una respuesta diferente a esta, de cuidarse en el Twitter. Tenemos ya aquí a nuestro compañero en comunicación telefónica, Dante Leguizamón. Dante, ¿cómo andás? Buenas noches. Muy bien, Cristian. Yo no acusé al jefe de policía de ser mala persona. Eso no está en duda. Yo lo que estoy diciendo es que considero que me sentí amedrentado por el jefe de policía e hice una denuncia penal en el lugar que corresponde. No estoy poniendo en duda de que sea buena o mala persona. Sinceramente, no me interesa demasiado. Espero que sea buena persona por él mismo, pero yo lo que quiero es poder hacer mi trabajo tranquilo y que no me llamen para increparme y para hacerme sentir lo que me hicieron sentir el viernes pasado o cualquier día cuando hago mi trabajo. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy tratando de descansar un poco para empezar a trabajar mañana y esperando que sea un día normal. Mañana hay una conferencia de prensa organizada por el CISPREN a las 11 de la mañana y espero que después de eso ya empiece una jornada laboral normal sin tener que andar siendo la noticia y pudiendo disfrutar de contar la noticia. Vos estabas trabajando en Cortaderos cuando recibiste la llamada. Yo estaba trabajando en Cortaderos y está bueno que me preguntes eso porque eso es lo central en esta historia. Nosotros yo denuncié a través de Twitter que los vecinos denunciaban que
que había un operativo que se había ido de las manos y terminó con la policía disparándole a un grupo de personas de manera brutal. Una de esas personas que resultó herida es un testigo importante en la causa en la que se investiga a 2 policías, Leiva y Chávez, que están acusados de matar al Güere Pellico, un chico que todo indica fue asesinado de manera brutal por estos policías sin haber hecho absolutamente nada. Y parece que por hablar tanto de este desliz del jefe de policía, este momento en el cual mostró toda su violencia, nos estamos olvidando de lo que pasa en los cortaderos, pero además de lo que pasa en otros lugares de la provincia, donde la brutalidad policial, los abusos policiales, son noticias todos los días, ya no todas las semanas, sino todos los días de manera notablemente frecuente. Sí, yo estaba en los cortaderos denunciando esto que estamos viendo ahora y eso me parece que es el eje del tema. Ojalá esto nos sirva para desviarnos de ahí, porque me parece que es una buena oportunidad para empezar a pensar en cómo discutir en Córdoba y debatir en Córdoba una seguridad democrática y pensar quiénes están en condiciones de llevar adelante un proyecto de seguridad democrática. Dante, por supuesto que lamentamos muchísimo lo que ha pasado y por eso queríamos tener tu testimonio aquí. Te esperamos mañana en la radio. Mañana en la radio trabajando y les mando un abrazo a todos. Un abrazo grande. Dante Leguizamón, compañero nuestro del programa Nada del Otro Mundo de la radio, que sufrió esta amenaza por parte del jefe de la policía. No queríamos empezar el programa sin tener aquí el testimonio. Ahora sí, volvemos de nuevo a hablar de la ley o las modificaciones que va a intentar el oficialismo respecto de la ley de abastecimiento. Un informe y después estamos charlando aquí con Martín Amengual, el presidente de la Fundación Mediterránea, y con Gabriel Tovar, el titular de APIMES Córdoba. Es una propuesta que involucra reformas a 4 leyes. A la Ley de Defensa del Consumidor, a la Ley de Defensa de la Competencia, a la Ley de Abastecimiento y, por último, a la Ley de Lealtad del Consumidor. El abastecimiento también puede servir para frenar abusos de empresas de aguas arriba, abusan de empresas de aguas abajo. Spinner directamente dijo que está en contra de la regulación estatal, de la producción, la comercialización y los precios. Todavía creemos en la mano invisible del mercado. No es que el gobierno haya chavizado la economía. ¿Vos viste las atribuciones que le otorga esta ley a un secretario de comercio? Ya las tiene. O a cualquiera de los gobernadores del país. Yo creo que con qué criterio va a aplicar la ley a Infran o al Perovich o de las otras. Es una ley espejo a la ley del Plan de Desarrollo Endógeno de Venezuela. Que es una ley aprobada conforme a las reglas constitucionales y que se debatirá y se discutirá y se pondrá en marcha o se corregirá, ¿no? ¿Qué dijo Sergio Massa al respecto? Es tiempo de que el Estado sea el que haga el esfuerzo para no aumentar la presión ni la injerencia sobre la actividad económica. Nosotros consideramos que uno de los grandes problemas de la economía argentina tiene que ver con el proceso de concentración económica en la formación de precios. Francisco de Narváez dijo que este tipo de leyes generan mayor incertidumbre y apuntó donde claramente a de Narváez y a algunos de los sectores que él representa más molesta la actitud del gobierno. Pidió el reemplazo del ministro de Economía, Axel Kicillof. Yo diría que los problemas de la economía argentina son otros en estos momentos. Tenemos que bajar la inflación, reactivar la economía, consolidar muchas cosas que se han logrado, corregir algunos desvíos. Pero la economía está razonablemente sólida, cumpliendo con sus compromisos internacionales, tiene un sistema bancario muy sólido. Los datos formales dicen que uno tiene que comparar trimestre contra trimestre del año anterior. Hubo un decaimiento ahora con relación al primer trimestre, pero de este año. Si lo comparamos con el segundo trimestre del año 2013, el crecimiento fue del 0,5%. Ha habido una década distinta, no ha sido todo al mismo tiempo. Ha habido una primera etapa de la década muy positiva. Los motores de esa economía fueron el tipo de cambio competitivo, la baja inflación, superávit fiscal y comercial.
Esto generó un crecimiento de la industria del 110%, 5 millones de puestos de trabajo, acumulación de 53.000 millones de dólares de reservas, un círculo virtuoso de esa economía. Creo que a partir de un momento, pues a través del 2009, esto cambió. Estamos pasando por un momento complicado a raíz de no solamente del fallo de Griesa. Ya comienzan a dejar sus opiniones. En este caso, Horacio Muñoz nos dice: abastecimiento, no temer si se respeta la ley. También Fernando Sibila nos deja la postura de la Unión Industrial, nos dice: este proyecto atenta contra la propiedad privada. Eso comienzan a opinar en @ZonaPolítica.tv. Bueno, muchas gracias. Tenemos invitados. Vamos a estar en un ratito nada más con sus opiniones allí en Twitter. Y también tenemos invitados aquí en la mesa de Zona Política. Martín Amengual, muchas gracias por venir. No, al contrario, Cristian. Gracias por invitarme. Gabriel Tobal, gracias también por estar aquí. Agradecido. Bueno, me imagino que no están muy conformes ustedes, el sector, al menos la UIC, por ejemplo, se ha expresado en contra de la posibilidad de hacer modificaciones en la ley de abastecimiento. Escuchamos a de Mendiguren recién decir que esto es una copia de lo que se hizo en Venezuela, que Argentina va camino de ser Venezuela en este sentido. ¿Cómo lo ve usted, Amengual? En realidad, yo lo veo desde el punto de vista de las consecuencias que tiene en la producción, es decir, en la inclusión. La producción es inclusión. Yo creo que ese sigue siendo el gran tema nacional y la solución es la producción, y todo lo que atente contra la producción atenta contra los puestos de trabajo, y esa para mí es la verdadera consecuencia que nos debe preocupar de esta ley. Más allá de las consecuencias que tenga en los intereses del sector empresario, lo importante es ver cuáles son realmente las consecuencias que tiene en el sector social. Y yo creo que esto es lo más grave que pasa con esta ley, ¿no? Es lo que más me preocupa realmente. Pero, ¿en qué puntos de la ley son los que ustedes encuentran del proyecto de ley de Recalde para modificar la actual ley de abastecimiento como más conflictivos, como que perjudicarían y generarían esto que terminaría con la pérdida de puestos de empleo? En general son cosas que pasan como desapercibidas al público general, pero en realidad todas estas cosas que conspiran contra la libertad de movimiento de la empresa, porque en realidad la libertad de la empresa está verdaderamente acotada por la competencia. Este es el verdadero encapsulamiento que tienen para permanentemente, día y noche, para producir con más eficiencia, porque la competencia es lo que hace rentable a una producción capitalista. De forma que cualquier otra cosa que se le quiera agregar solamente entorpece el proceso y en definitiva trae como consecuencia que pierde efectividad. Pierde efectividad el sistema, y la pérdida de efectividad del sistema, la consecuencia que tiene es menores puestos de trabajo. Y esto para mí es lo grave de esta ley. Gabriel Tobal, entiendo que tiene una mirada distinta. Hubo distintas definiciones también en el informe. Por ejemplo, Ernest Wiener ha dicho que todavía cree en la mano mágica del mercado, que va tal vez en línea con lo que estaba diciendo Amengual. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, es una pavada eso. La mano invisible del mercado en realidad es lo que proponen los sectores concentrados de la economía, a los efectos de que esa mano que no se ve, pero que nosotros la vemos, es la mano de los grandes grupos económicos que imponen condiciones de producción, condiciones de comercialización, condiciones de precios, en demedro de las pequeñas y medianas empresas y en demedro del mercado consumidor. Y si vamos al grano, para que haya más ocupación, más empleo, hay que fijarse en la economía real y no solamente en la economía monetaria. Es aquella frase del demiurgo, o sea, la realidad está expresada. La realidad del proceso productivo está expresada en moneda para hacer el intercambio de valores, pero lo que produce la economía, la producción real, es la producción de bienes y servicios. Y sin una demanda agregada importante, si vamos a hacerle caso a aquellos que nos quieren comparar con Venezuela, que son, vuelvo a repetir, pavadas, no tiene nada que ver, la economía real necesita demanda agregada suficiente para mover el aparato económico, para mover no solamente la demanda, para mover la utilización plena de la capacidad productiva. Y si las grandes empresas, en vez de aumentar los precios en forma desaforada, entran en razones y aumentan los precios en forma razonable, de forma tal que haya un cierto equilibrio, una cierta racionalidad en la economía,
van a tener que va a aumentar más la demanda y van a tener necesidad de aumentar más la producción y para eso van a tener que invertir más. Ese es el secreto de la mayor inversión. Nosotros hemos vivido sin prácticamente préstamos durante 10 años. ¿Usted cree que puede ser beneficiosa? Por ejemplo, el gobierno, usted ha escuchado a Recalde decir que esto vendría a proteger a los consumidores. Mirá, o puede influir en la generación de expectativas negativas como dice Manuel. Mira, hay una frase atribuible a Hannah Arendt que dice que sin Estado no hay ciudadanía. Y siguiendo el hilo de esa afirmación de Hannah Arendt, podemos decir que sin Estado no hay democracia. Y sin Estado la economía se come la democracia. El hecho de que se afirme muy suelto de cuerpo algunos dirigentes que todavía creen en la mano invisible del mercado, en realidad lo único que creen es la mano de los grandes grupos económicos para seguir concentrando la economía, para disminuir la equidad social, y entonces tenemos lo que está pasando en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, que la crisis de financiarización de la economía mundial, que supera varias veces la economía real, entra en un callejón sin salida. Algunos dijo que estamos en el borde de un proceso donde no tienen respuestas. Y nosotros en la Argentina no tenemos que pensar en eso. Tenemos que empezar cómo democratizar el consumo. Para democratizar el consumo hace falta esta ley que transparente las relaciones de producción y consumo, y para eso el Estado, que de acuerdo al moderno teórico del Estado de Derecho, el doctor Kelsen, el Estado necesita regular todas las actividades, incluida la economía. ¿Para qué? Para evitar que donde haya asimetrías, estas se corrijan con la mano, ya no invisible, sino con la mano certera del Estado, que a su vez es la expresión de la democracia real. Quiero preguntarle a Mengual, es interesante ver los dos conceptos. ¿Qué piensa respecto de esto, de la democracia del mercado? Que, según dice Tobal, hace falta el mercado para que sea democrático, para regularlo. Yo creo que el Estado cumple una enorme función en la sociedad, eso no me cabe ninguna duda, pero justamente la democracia del mercado yo la entiendo como la posibilidad de elección y de competir. Veo realmente, y los otros días estaba con el presidente de Sancor Láctea, y realmente me decía, bueno, mira, nuestra gran competencia no es una ley o lo que fuera, sino las otras lácteas grandes que existen, que viven sacando productos que permanentemente me descolocan y tengo que mejorar y tengo que bajar mis costos y tengo que pelear permanentemente. Estamos hablando de una cooperativa que es una de las empresas más destacadas de Argentina. Yo creo que la democracia prácticamente se ejerce en la libertad de poder elegir y comprar. Esto no significa que el Estado no tenga que participar. El Estado tiene que participar, sobre todo en esta economía globalizada, donde ya hay que salir afuera, salir a competir. Eso está fuera del alcance, el manejo de todos esos resortes de lo que son las instituciones empresarias o privadas. Y el Estado el que debe orientar la producción nacional. Por ejemplo, el Estado debería orientar la producción nacional para garantizar la creación de empleo, que no se fuera solamente a sectores donde no generen la suficiente empleo. Debe haber una directriz en ese sentido. Pero en este otro sentido me parece que en lugar de favorecer entorpece y perjudica a la población, que es lo que verdaderamente me preocupa. No creo que tenga grandes consecuencias empresarias, pero sí va a traerle perjuicio a la población. Pero, por ejemplo, en el caso, para poner uno, el del cemento, ¿no?, donde funciona como un claro oligopolio, la ley de defensa de la competencia se cumple muy poco. Al Loma Negra, por ejemplo, le han puesto multas muy grandes, o que no ha pagado, o que ha extendido su plazo en los tribunales. ¿Cuál sería la variante para que no se vea perjudicado el consumidor, el usuario? Digo, con la remarcación de precios, con la concentración. Bueno, convengamos que cuando hay una economía inflacionaria se presta a estas cosas. Obviamente este es un tema central del problema, porque cuando la economía se estabiliza, empieza la competencia a ser mucho más fina y estas cosas absolutamente desaparecen porque se hacen imposibles de lograr. Ahora, cuando se desordena por la presencia de la inflación, se presta a abuso, eso
es obvio que pueden generarse esas oportunidades. Por eso, ninguna economía que tenga insertada la inflación puede llegar a ser competitiva y eficiente. Incluso recordemos lo que dijo alguna vez Stalin, dice, si quiere destruir un país empieza destruyendo su moneda. Nosotros no necesitamos a Stalin y hace 60 años que venimos con inflación. Entonces, estas situaciones de estos posibles abusos se prestan en una economía donde hay confusión, y la confusión es la inflación. Bueno, enseguida sí, Tobal. Sí, a mí me parece que hay una visión sesgada del problema de la inflación. ¿Ah, sí? Antes se decía que la inflación era culpa del índice. Ahora resulta que el índice se ha allanado a un plan y una metodología motorizada o controlada por el Fondo Monetario Internacional. Y ya tenemos 2 trimestres donde la inflación se ha expresado en términos bastante cercanos a la realidad, y la inflación sigue. La inflación es producto de la puja distributiva, de la tensión entre los que venden los productos y aquellos que consumen los productos, o sea, entre el trabajo y el capital. Las pymes son el sándwich acá, porque no son formadoras de precios. Los que forman los precios y los que provocan la inflación son las grandes empresas. ¿Por qué? Porque tienen una codicia muy exacerbada, de forma tal de que la idea ¿cuál es? Es hacer centro en el aparato productivo y en la economía real, y no en la inflación. Argentina tal vez sea uno de los países que tiene mayor tasa de inflación en América Latina, pero es por una historia real donde las tensiones y la puja distributiva fueron más grandes. Fuimos el país que primero desarrolló una clase trabajadora y fuimos el país que más desarrolló las pymes en América Latina. Y eso hizo que se desarrollara la puja distributiva, la presión, la tensión entre precios y salarios. Pero la Argentina tiene el privilegio de ser el país que tiene la mano de obra mejor paga de América Latina. Tiene el privilegio de ser el país con mayor inclusión jubilatoria, cerca del 95%. Tiene la dicha de ser un país con una clase media mucho más desarrollada que en cualquier otro país de América Latina. Y tal vez tiene la dicha de ser un país con los índices de pobreza, que a pesar de que todavía son elevados, son de los más bajos de América Latina. Todo eso hay que ver para ver el tema de la inflación. Quiero, un segundito, quiero ir a las redes sociales, ahí vuelvo con ustedes. Hay muchos comentarios. A ver, Juli, vamos con todos ellos. Sí, así es. Fernando Sibila, director de la Unión Industrial de Córdoba, nos dice: la modificación de esta ley genera innumerables problemas en la actividad económica, provocando desconfianza, inseguridad e incertidumbre. También agrega: es un escenario complejo para la actividad industrial, es importante recobrar confianza y previsibilidad a mediano y largo plazo. Comparte la opinión también del presidente de la Fundación Mediterránea: esta ley da potestad al Poder Ejecutivo de intervenir discrecionalmente en decisiones de empresas. También Javier de Pascuale nos dice desde su cuenta personal: me sorprende que algunos se den por enterados que tenemos ley de abastecimiento, está vigente desde hace 40 años. Y también agrega Javier de Pascuale: en 40 años de vigencia la mayor crítica a la ley de abastecimiento fue el arresto de empresarios. Esto es lo que se cambia ahora. Los invitamos a que opinen en @ZonaPolítica.tv. Bueno, muchas gracias a todos. Quería contestar a Manuel, les pido brevedad. Diga, por favor. No, simplemente aclarar un poco el tema de inflación. Yo nací con inflación y nací en mi vida empresaria y estoy por retirarme con inflación. Sí, 40 años de inflación. Es campeón mundial de inflación. Es campeón mundial de inflación, es decir que la tengo muy clara. La inflación no es que los precios suben, es que las monedas bajan de precio. Es decir, nada puede costar el doble si no hay el doble de monedas. ¿Y quién fabrica la moneda? El Estado. Y el Estado ha sido siempre el responsable de la inflación en Argentina, más allá que cuando el desorden se genera, por supuesto que se presta a abusos. Pero es tan elemental la ecuación que no resiste análisis. Los otros días me preguntó mi hijo, le habían preguntado qué era la inflación en el secundario, y le expliqué muy simple. La inflación es que la moneda baja de precio. Tómale un minutito, por favor. No, realmente esto es desopilante. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos le han dado a la maquinita de hacer dinero 2 o 3 veces el Producto Bruto y no se ha producido un proceso inflacionario. Eso desacredita la teoría cuantitativa de la inflación. Y con esto no tengo necesidad de decir nada más.
Bueno, les agradezco a los dos por haber venido, por favor. por haberse prestado este debate sobre la ley que comienza a tratarse mañana en comisiones en el Senado, después pasará a diputados. Muchas gracias a los dos. Y lo único que cambia acá prácticamente, porque la ley de abastecimiento tiene vigencia, como se dijo recién, hace 40 años, es que se agudizan o se elevan los resortes punitivos, en el sentido de, por ejemplo, si antes las multas eran hasta 1 millón, ahora son hasta 10 millones. Y se aplica el solvet et repete. Si una empresa quiere pleitear, tiene que pagar primero y después pleitear. De forma tal de que ya no van a pasar 4 o 5 años con las cautelares sin pagar las multas, por ejemplo. Que en general, como dijo la presidenta, el 65% de los problemas en la Argentina provienen de las grandes empresas y eso que son el 1% del total. Tobal, muchas gracias por venir. No, por favor, gracias. Muchas gracias No, por al contrario, Cristian. Yo quiero decirle que soy un enorme defensor de las pymes. ¿Ah, sí? Para mí es la base de la generación de empleo en Argentina, que es el gran desafío que tiene Nacional. Así que en ese punto, bueno, por lo menos uno coincidimos. Están de acuerdo. Hacemos una pausa breve, a la vuelta estamos aquí con Gustavo Córdoba, tiene mediciones, tiene datos políticos de ahora, imágenes y también la proyección de cara a 2015. Pausa y venimos.